Saludos amigos de CLC, estamos súper felices de que puedan estar con nosotros hoy un viernes, fin de semana, aunque yo sé que puede ser que algunos de ustedes lo estén viendo grabado, pero estamos hoy en un conversatorio muy especial con los Gómez y es cómo depender de Dios cuando nuestra vida está al revés, pero Queremos saludar a todos los CLC que están conectados, a todos los CLC que están, ¿verdad?, con este recurso que va a estar o está disponible ya en sus librerías. CLC México, saludos, Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Uruguay, Chile, y también damos gracias a todos los medios de comunicación como Unisiemens que están apoyándonos en este tiempo para que podamos tener este conversatorio virtual. Les recordamos que las tiendas online también están disponibles para adquirir este recurso que está a mis espaldas, pero que también lo tengo acá. Una vida al revés por el pastor Moisés Gómez y su esposa Betsy. Así que estamos súper contentos de que ellos puedan estar con nosotros hoy viernes y les animamos a que compartan en sus redes, en todo lo que ustedes tengan, sea Facebook, Instagram, todo lo que ustedes tengan, compartan este enlace donde está este conversatorio para que muchas personas puedan entender cómo depender de Dios cuando nuestra vida está al revés. Pero vamos a comenzar. Yo quiero presentarme. Soy Wendy Ortiz, soy la coordinadora de mercadeo para Lifeway Mujeres, soy mamá de 2, esposa de 1, por supuesto, esposa del pastor Oscar Ortiz. Mis hijos son Owen, de 13 años, Marina, de 11. Actualmente resido en Puerto Rico. Mi esposo es plantador de iglesias con la North American Mission Board, aquí en Puerto Rico, en la ciudad de Río Grande. Ya llevamos 1 año y piquito en la plantación y estamos bien contentos de poder servir al Señor en esta capacidad. También he participado en la Biblia Centrada en Cristo, que ustedes la deben haber visto, es la floreada, y también he participado en el estudio o en el devocional de 1 año en los Salmos. Me apasiona conocer a Cristo, encontrarlo en la Escritura y que las mujeres también puedan hacerlo así. Pero está con nosotros, como les dije, el pastor Moisés Gómez, y quiero, ¿verdad?, hablar un poquito sobre él antes de que podamos entrar en el conversatorio. El pastor Moisés sirve como uno de los pastores de la iglesia First Irving en el área de Dallas, en Texas, los Estados Unidos, y enfoca sus esfuerzos en la plantación de la congregación en español. Así que es una iglesia americana, pero tiene un grupo en español, que es el que dirige el pastor Moisés. Es graduado del Southeastern Baptist Theological Seminary con una maestría en divinidad y actualmente es candidato para el programa de PhD. Le apasiona discipular a su familia, compartir el evangelio, disfrutar los deportes, en especial el béisbol. Es dominicano, reside en Dallas-Fort Worth, en Texas. Está casado con Betsy, que la vamos a conocer ya mismo, desde el 2005 y tiene 4 hijos, Josué, Samuel, Grace y David. Ahora vamos a conocer entonces quién es Betsy, la esposa del pastor Moisés Gómez. Tiene como misión de vida el atesorar a Cristo en lo cotidiano mientras sirve a su esposo, a sus hijos y a su iglesia local. Ella dirige el área de creatividad de Aviva Nuestros Corazones y las iniciativas de Joven Verdadera. Deben haberlo visto ustedes. Actualmente cursa una maestría en ministerio para mujeres en el Southeastern Baptist Theological Seminary. Es dominicana y reside en el área de Dallas-Fort Worth, en Texas. Está casada con Moisés desde el 2005 y también es mamá de Josué, Samuel, Grace y David. Saludos, mis amados, qué bueno que están con nosotros. Nos alegra tanto que estén aquí, pero quiero hablar del libro. Antes de empezar a hablar con ustedes, el libro se llama Una vida al revés y ahí lo tienen en pantalla. Ambos, Moisés y Betsy, abren la Biblia y sus corazones en este libro para relatar cómo su jornada hacia experimentar lo cotidiano de Dios tomó un giro inesperado. Y lo vamos a saber aquí. Todo cambió al ellos someterse a la autoridad de la Escritura y al vivir cada área de sus vidas a la luz de las buenas nuevas. Así que yo no voy a seguir hablando más. Yo voy a estar aquí ya ahora, los voy a presentar
al pastor Moisés Gómez y a su esposa Betsy. Saludos, ¿cómo están mis amados? Qué bueno verles. Hola Wendy, qué bueno verte. Un privilegio poder compartir con todo el que en este viernes nos está escuchando o, como tú bien dijiste, nos escuchará de alguna manera en alguna de las plataformas de CLC Colombia. Así que gracias por la invitación. Así que el libro Una vida al revés y esta práctica virtual o conversatorio se llama Cómo depender de Dios cuando nuestra vida está al revés. Y esta pregunta va para el pastor. Pastor, ¿qué sucede cuando tenemos muy buenas intenciones, pero no entendemos el evangelio? Mira, yo creo que es una pregunta pertinente para todo el creyente que de una manera u otra ha tenido la oportunidad de conocer a Cristo o caminar con Cristo, pero que aún tiene luchas para poder vivir la libertad, la plenitud que el evangelio nos ofrece. Usted puede tener muy buenas intenciones, sin embargo, el no entender el evangelio trae consigo algunos riesgos también. Mira, yo diría que lo primero es que cuando uno no entiende el evangelio, la vida de fe que Dios nos ha invitado a vivir es una vida que se va a convertir legalista, difícil, una carga imposible de llevar, es batallar cada día con la manera en la cual tú creces en tu fe o tú dependes del Señor, como mencionabas al inicio, esa vida de dependencia del Señor. No entender el evangelio te limita al relacionarte con otros, cuando tienes que perdonar, cuando tienes que extender gracia. No entender el evangelio te va a limitar también en la relación tuya con tu esposo y tu esposa, en la crianza, en tu rol como cristiano en general. Y eso arrastra consigo una serie de peligros que van más allá de la fe cristiana, sino también hasta de la misma eternidad. Y yo creo que también pasa algo que a veces ni siquiera sabemos identificar, que era nuestro caso. O sea, no sabíamos identificar el hecho de que estábamos llenos de buenas intenciones, pero al final de cuentas no entendíamos el evangelio. Y eso luce de una manera en que tenemos una apariencia de mucha victoria. ¿Cómo está, hermano? En victoria. Pero nuestras vidas en lo privado, en lo interno, son deficientes. Sí. Nuestra lucha con el pecado no es tan victoriosa de manera privada como lo es de manera pública. Entonces, la vida cristiana se siente pesada y es esa persona que probablemente dice, tengo toda la vida en la iglesia, recuerdo que pasé al frente a un llamado de conversión, pero ¿por qué la vida cristiana es tan difícil? ¿Por qué estoy constantemente cayendo? ¿Por qué realmente no puedo experimentar esa libertad? Entonces, esa descripción, si te define, probablemente entonces quiere decir que tienes muy buenas intenciones, quieres seguir a este Dios que profesas, pero realmente no conoces a Dios, no conoces la realidad de tu propio pecado y probablemente como no conoces su obra, entonces vives una vida deficiente a lo privado de tu andar. Y afecta tu andar, afecta tu vida de adoración, afecta la vida de iglesia, afecta la manera incluso como tú te desempeñas en el trabajo, te relacionas con la persona del sexo opuesto. El no entender el evangelio tiene implicaciones y, como decía Betsy, no solamente implicaciones drásticas, pero limita mucho el gozo que te da la salvación, cuando tú entiendes plenamente de dónde Dios te sacó, cómo su obra te salva, te sostiene, te preserva hasta toda tu eternidad. Y me recuerda a Cristiano del Progreso del Peregrino, cuando él andaba con esta mochila. Exactamente. Y él decía, es pesada, o sea, no sé, ¿qué pasa? Siento una carga muy fuerte. Eso es lo que sucede, que nuestro cristianismo se siente más una carga que un llamado a la libertad y a la plenitud, como tú dices. Y a veces uno mismo entiende que lo entiende, pero un ejercicio muy simple para todo el que está viendo o siendo expuesto a esta entrevista de alguna manera. Trate de definir el evangelio. Trate de definir el evangelio. Probablemente le sucederá, probablemente como nos sucedió a nosotros, que lo asociábamos a muchas cosas, pero no había una definición que expusiera o que presentara la belleza, las virtudes, la profundidad, la anchura del evangelio.
No sé si ustedes recuerdan las cartas que Pablo escribió en Filipenses 1:9, Colosenses 1:9, Efesios capítulo 2, capítulo 1, 15 en adelante, cómo Pablo justamente oraba para que la iglesia entendiera la magnitud, la profundidad y la anchura del evangelio. Sí, así que definitivamente tener muchas buenas intenciones trae muchos peligros, y ya ustedes los mencionaron, peligros de vivir vidas fariseicas, se puede decir, en las que todo se ve muy bonito por fuera, pero en lo escondido del hogar o del trabajo, de la gente que nos conoce, la vida es totalmente diferente y se siente pesado y se siente gravoso, ¿verdad? Se siente mal el ser creyente. Así que yo creo que contestaron mi primera y mi segunda pregunta, y eso está fantástico. Podemos ir entonces a la tercera pregunta, y es: ¿cómo Dios le mostró a los Gómez que su vida estaba al revés? Sí. Wow, eso no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Eso fue un obrar de Dios que fue lento, fue muy lento, pero realmente, al final de cuentas, me gusta cómo planteaste la pregunta, porque definitivamente fue algo que Dios hizo, fue algo que Dios hizo. ¿Qué quieres decir? Bueno, yo creo que fue un obrar de Dios. En un momento, ambos siendo líderes, sirviendo en la iglesia por muchos años. O sea, nosotros hemos estado en el ministerio probablemente desde nuestra infancia, en la adolescencia, nuestra juventud. Y quizás muchas personas se identifican con eso, que pasa toda una vida en la iglesia, sirviendo en la iglesia, haciendo cosas en la iglesia. Sin embargo, se casa también y se da cuenta que de repente somos un equipo de trabajo, pero no necesariamente es un matrimonio donde estamos viviendo una vida de transparencia, de honestidad, de perdón, de confesiones. Y todo inició, y yo voy a pasarte para que tú continúes, todo inició cuando Bexy queda embarazada de nuestro primer hijo, de Josué, y Dios puso en nuestros corazones, de verdad, un peso acerca de cuál es el legado que vamos a dejar bíblicamente. Habíamos crecido en la iglesia, servido en la iglesia, pero cuál es el legado que vamos a dejar bíblicamente. Y eso nos movió nuestros afectos hacia estudiar la palabra con mayor profundidad. Y en ese escudriñar las escrituras nos dimos cuenta entonces que muchas de las cosas que nosotros hacíamos, muchas de las cosas que decíamos, muchas de la manera como nos relacionábamos en nuestro matrimonio o como hacíamos iglesia, no necesariamente era de una manera bíblica o que honraba a Dios. Aunque creíamos que estábamos bien, pero la Biblia nos estaba presentando un mejor estándar que nosotros estábamos alejados de eso. Y queremos invitarles a que lean el primer capítulo, porque ahí lo contamos totalmente transparente, y realmente yo creo que el primer llamado como de alerta y de atención, como ustedes van a leer en el capítulo 1, fue una conversación de un cristiano fiel, un pastor, que nos confrontó preguntándonos dónde se encontraba en la Biblia esa convicción que defendíamos con uña y dientes. Y es realmente, cualquiera puede avergonzarse de decir, Moisés era pastor, yo junto con él era líder, en donde quiera que él estaba, yo estaba al lado de él. Teníamos un programa de televisión, Moisés hacía radio y luego yo me unía a su labor. Moisés estaba en la televisión debatiendo contra ateos. Sin embargo, poco a poco Dios nos fue mostrando que mucho de lo que nosotros creíamos se fundamentaba en la tradición evangélica que habíamos simplemente heredado, de cosas que habíamos leído aquí y allá, de personas evangelistas que eran famosos y que admirábamos. Mucho de lo que nosotros defendíamos y amábamos e incluso conocíamos acerca de Dios, lamentablemente no venía de un estudio directo de la palabra de Dios, sino que era como el juego del teléfono y nosotros no nos habíamos dado cuenta. Sí, ese juego de teléfono donde tú empiezas diciéndole una palabra a alguien y eso va de persona en persona y al final termina con una idea distorsionada. Yo creo que eso nos estaba sucediendo y fue justamente el exponernos lo que la palabra de Dios enseñaba, nos trae entonces nos confronta como un espejo, la palabra misma lo dice, y nos damos cuenta que efectivamente no estábamos ni siquiera conociendo a Dios de manera
personal por medio de la revelación de su palabra. Con eso no decimos que no éramos cristianos pero vivíamos el evangelio y la fe cristiana de una manera deficiente. Teníamos un entendimiento incorrecto del obrar del Espíritu Santo, teníamos un entendimiento incorrecto de lo que era tener una intimidad con Dios, porque nos movíamos más en esas olas que promovían muchas como dice Betsy, de ese lenguaje y de esa tradición. Sin embargo, cuando abrimos las Escrituras, sencillamente el Señor fue mostrándonos a través de su palabra cuál es la vida extraordinaria que Él ofrece a través del Evangelio, a través de la obra de Cristo. Y como dice Betsy, eso lo trae en uno de los capítulos muy claro. De hecho, voy a mencionar esto también porque no deja de relacionarse a la pregunta anterior de los riesgos que nos exponemos cuando no entendemos el Evangelio. Uno de los textos que más sacudió mi alma fue Mateo capítulo 7, versículo 21 al 22. Cuando Jesús viene cerrando, eso porque señores, tenemos 4 hijos, no y estamos predicando una serie de Colosenses. O sea, cuando Jesús está terminando el sermón del monte, está bueno es Pablo, Pedro, Jesús. Cuando Jesús está terminando el sermón del monte en Mateo, en el capítulo 5, él inicia el sermón del monte. En el capítulo 7, él viene cerrando el sermón del monte. Él viene dando una serie de advertencias. Ahí, al final del capítulo 6, él viene enseñando de la puerta ancha a la puerta estrecha y luego empieza a advertir de falsos cristianos, falsos maestros. Y hay una declaración que me sacudió. El versículo 21 dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día, entonces, versículo 22 dice, muchos vendrán a mí diciéndome, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros, no echamos fuera demonios, y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Ese texto nos sacudió y comenzó a darle un giro a nuestras vidas, porque nosotros nos preguntábamos, y yo me preguntaba, ¿cómo yo sé que yo no soy uno de esos que está en medio de todo este mover? ¿Cómo yo sé que yo no sigo a uno de esos? Y fue una crisis de verdad que nos movió a, Señor, queremos conocer tu voluntad para hacer tu voluntad. Porque como dice el texto, solo el que conoce la voluntad de Dios y el que hace la voluntad de Dios entrará al reino de los cielos. Entonces ahí inició, eso encendió una chispa. Esa reunión con el pastor creó otra crisis que nos fue moviendo cada vez más a conocer más de Dios. Y cualquiera que escucha estas palabras que estamos compartiendo puede pensar que esto significa que todo lo que vivimos antes de esta catarsis, si se puede decir, nosotros lo pusimos como en un rollo de papel y lo tiramos a la basura. Y no es así. Es todo lo contrario. Lo que Dios comenzó a hacer cuando nosotros comenzamos a poner a prueba qué era lo que creíamos, es que Dios abrió una avenida hacia una vida plena. Entonces comenzamos a vivir ese mismo cristianismo que habíamos abrazado de una manera abundante. Entonces, con eso lo que quiero decir es que leer un libro como este las personas pueden tener un poco de miedo porque yo no quiero que me laven el cerebro, cualquiera pudiera decir, pero qué maravilloso es el reto de uno poner a prueba si realmente lo que nosotros creemos proviene de la verdad pura, que realmente transforma de la palabra de Dios. Así que por eso es que cuando contamos este testimonio lo decimos de manera tan apasionada, que puede parecer que queremos borrar todo lo que pasó antes y porque ahora comenzó todo nuevo. Realmente lo que sucedió en nuestra vida fue ese llamado amoroso de Dios, de decirnos, pon a prueba lo que crees acerca de mí, conóceme, no a través de las revelaciones aquí y allá y de la mejor vida ahora y de tu mejor momento en el programa profético de no sé qué, sino a través de la palabra revelada de Dios que es segura y no cambia. Y de hecho, eso que tú dices de lavar el cerebro fue alguno de las críticas que le hicieron. A usted le lavaron el cerebro. Bueno, sí, el Señor usó su palabra para renovar nuestra mente. Dice Romanos 12. Romanos 12:2, que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Entonces, lo que Betsy dice, los retuiteo, le doy retweet, porque creo que Pablo, cuando le escribe, ahora sí Pablo, le escribe a Timoteo en la segunda carta, él le dice, procura presentarte a Dios como un obrero aprobado. Ok, Pablo, ¿cómo luce un obrero aprobado?
Ok, Timoteo, dos cosas. No tiene de qué avergonzarse y maneja la palabra de verdad con precisión. Yo creo que eso nos lleva a una transformación de dos vías. Esa transformación que te pone en evidencia tu naturaleza y te hace consciente de ella, pone tu vida en una dependencia de la gracia de Dios, pero también la otra vía es que tú como creyente, líder o como pastor o en cualquier círculo de esfera que estás discipulando, también te demanda a ti manejar esa escritura con precisión para poder enseñarla bien. Es decir, la transformación hizo un cambio, un giro, puso al revés esos dos aspectos de nuestras vidas. A nosotros de manera individual y consecuentemente las implicaciones de nuestra familia y también nuestra responsabilidad de enseñar, de hacerlo de una manera más fiel. Y si nos deja aquí, Wendy. Sí, no, puedo ver la mano de Dios en todo esto, puedo ver cómo Dios no desperdició nada en sus vidas y cómo puedo ver cómo los está perseverando y lo sigue perseverando, así que de verdad que es de mucho, mucho ánimo ese libro, puedo identificarme bastante con ustedes, así que estoy loca por empezar a leerlo también, así que les animo a todos los que están conectados en esta transmisión viernes 2 de septiembre del 2022 a leer, buscar Una vida al revés por el pastor Moisés Gómez y su esposa Betsy. Ellos derraman su corazón, abren la escritura y nos cuentan su historia a través del evangelio también. Así que utilizando el evangelio como pilar en su vida. Les animo, mis hermanos, mis amigos, todos los que nos están viendo en CLC México, Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Uruguay, Chile, a que busquen en cualquiera de las CLC Una vida al revés. Si no está disponible, preordénelo. Hay preventa también. También tenemos nuestra tienda digital, así que pueden ordenarlo también en línea. Les recuerdo que esta transmisión, este conversatorio virtual está siendo grabado, así que pueden ir para atrás, pueden compartirlo, pueden seguir viéndolo. Ahí se queda en las redes sociales de CLC. También les saludo también a los medios de comunicación como Unisiemens que están con nosotros y a todos los que están conectados y que nos han permitido transmitir este conversatorio en sus redes sociales. Pero ya hemos escuchado varias cositas del pastor Moisés y de Betsy. Ahora yo quiero preguntarles algo más específico de cada uno. Sabemos que los Gómez fueron transformados por el evangelio. Pero entonces, ¿cómo fue el antes y el después de Moisés y el antes y el después de Betsy? Cuénteme. Ay, aquí que se pone a prueba el eslogan. Con toda transparencia, ellos comparten sus vidas. Bueno, wow, la verdad es que lo hacemos, como dice Nancy de Moscú, como sin techo ni paredes. Porque al final de cuentas somos vasos de barro para que la gloria sea de Dios y no de nosotros, ¿verdad que sí? Pero sí, puedo decirte, ese Moisés que yo conocí y con el que estuve casada varios años ya, ¿como cuántos años? Como 5 años. Y luego el Moisés después de esta transformación. Bueno, veo un Moisés con mucha apariencia de poder espiritual, un Moisés inflado de orgullo, ministerial y personal, incluso hasta cierto punto profesional, y un Moisés que no era coherente. Perdón. No. Un Moisés que no era coherente, o sea, no era coherente el Moisés del púlpito que predicaba y el Moisés en su vida y su lucha cotidiana con el pecado. Era un Moisés lleno de pecados ocultos, que no, está bebiendo agua el hombre, que no era... no tenía la libertad de andar en libertad, valga la redundancia, esa no es la palabra, como en la luz, exacto, en transparencia. Y obviamente Dios lo ha dotado con muchos dones, porque aún todo esto era real, sí era un hombre con un liderazgo marcado, un hombre muy amoroso, un hombre dado 100% a la obra de Dios, pero que lo estaba haciendo en sus propias fuerzas. Y por eso entonces el fruto del Espíritu no podía
a florecer, no podía salir, no podía manifestarse porque él lo hacía en sus fuerzas. O sea que en realidad yo lo veo así, como mucha apariencia de poder, pero poca coherencia en lo privado. Sí, ahora, después, decir entonces que ahora es todo lo contrario, o que intenta hacer todo lo contrario. Yo espero que ella diga el después ahora. No, mira, déjame decirte, Wendy, que el evangelio es tan poderoso. Porque en la medida en la que y esto no fue una cosa, como que vino una luz y una administración, y eso pasó de la noche a la mañana, pasó en ambos, porque yo soy un espejo de lo mismo que yo dije. Sí, pero déjame esa parte a mí. Exactamente. Dios ha convertido a Moisés en un hombre tan firme en su identidad en Cristo, que ahora es un hombre que es completamente libre de rendir su orgullo, rendir su posición, su lugar ante la cruz. Yo veo ahora un siervo que comienza en la casa y con nosotros como familia, y que está más interesado en pastorearnos a nosotros como familia que quizás la apariencia pública como pastor que él tiene. Un hombre que ama la obra y que se remanga su camisa para servir primero. Yo veo un hombre completamente libre, que ya no tiene temor de confesar su pecado y que me invita a ayudarlo a él a vivir en pureza, y que juntos entonces podemos caminar en transparencia, en la luz, en libertad. Realmente le decía, nosotros cumplimos 18. 17. Ay, señores, miren, no nos confíen con números y Pablo, Pedro. No, pero no hay problema. Ok. Son 17. Gracias, mi amor. Tú sabes que realmente en la pareja es al revés, pero Moisés, esta es una vida al revés. Moisés que lleva los números de todo en la casa. 2 años. En estos 17 años de casado, yo le decía el 12 de agosto, ahí no me equivoqué, que lo que alabo a Dios este año de manera particular es que Dios lo ha hecho un hombre coherente. Y es algo que es un regalo para la iglesia, para mí, para los niños. Y eso solamente lo hace el poder del evangelio. O sea, esa obra de Cristo que nos redefine y que ahora quita todas esas etiquetas y nos pone sus vestiduras. Entonces, doy gloria a Dios por tu vida. Amén. Perfecto, pues ahora vamos con Betsy, entonces. Vamos a ver el antes, sí, pásale el agua. El antes y el después de Betsy. Mira, 2 cosas. En el capítulo 9 del libro, ahí ustedes van a encontrar un poco más de lo que voy a decir. Sin embargo, Betsy, cuando yo conocí a Betsy, una de las cosas que me atrajeron de ella era esa pasión que ella tenía también por el Señor. Era bien dinámica, así como ustedes la ven, bien dinámica, bien alegre. Ahora eso es una obra santificadora, sí, porque yo hacía un cumpleaños de cualquier cosa. Ella de todo lo celebraba. Sin embargo, no es menos cierto que ella estaba también sumergida en toda la dinámica laboral, y cómo la dinámica laboral no solamente le estaba dando prestigio y una gratificación inmediata que se traducía en ascensos, en promociones en su trabajo, calando al punto de dirigir un departamento de marketing en una farmacéutica, y ella pues tenía todo ese reconocimiento y toda esa afirmación. Como te dije anteriormente, éramos un equipo. Igualmente, nuestro matrimonio se sentía que había, aun cuando estábamos juntos, vivíamos juntos, habían barreras y paredes, habían muros dentro de la misma casa. Y no estoy diciendo con eso que nos odiamos o nos peleamos, nada fuera de lo normal que sucede en cualquier pareja, sino que habían ciertos muros que no limitaban que nuestros corazones fueran completamente honestos los unos a los otros. Y como dice Betsy, el mismo evangelio pues redimió todo, trayendo confesiones de ambas partes, donde nosotros pudimos hablar abiertamente de nuestro pecado. El evangelio nos enseñó también extender perdón y gracia y no juzgar al otro por sus faltas, sino más bien por la obra que Cristo ha hecho en ella. Igualmente yo, ahora voy a usar una fecha, el día de tu cumpleaños, que fue el 19 de julio, hicimos una celebración sorpresa, no se lo estaba esperando, y yo podía decir con toda la sinceridad de mi corazón delante de los hermanos con quien celebramos, es que Betsy es una mujer de Dios.
Es una mujer que también me anima a mi fe. Es una mujer que me invita a buscar de Dios. Es una mujer que también es coherente. Ella se esfuerza por vivir el diseño de Dios, honrar a Dios en su llamado como esposa, como madre, y hacer de eso su prioridad. Y aun cuando ella trabaja por un tiempo, por medio tiempo en un ministerio en Aviva Nuestros Corazones, ella puede de una manera u otra tener la casa en orden. Y yo me siento tranquilo y al saber cómo el evangelio pues ahora nos ayuda a poder relacionarnos de una manera que honre a Dios. Como Betsy dijo, esto no sucedió de la noche a la mañana. Esto no fue de que en medio de una administración que cayó un rayo no. En la medida en que nuestros corazones se fueron permeando a la verdad de las Escrituras, en la medida en que nuestros corazones se permeaban a la verdad de las Escrituras y el Espíritu Santo nos mostraba la belleza, la riqueza del Evangelio, eso fue transformando nuestra manera de actuar y relacionarnos. Aun cuando nosotros aún tenemos diferencias, como todo matrimonio, podemos venir prontamente y decir, perdóname, yo lo hice mal. Yo reconozco que no hice lo correcto, y saber que el otro está ahí pronto para perdonar. Yo no recuerdo la última vez, ya, gracias al Señor, que nosotros nos fuimos a la casa con con algún resentimiento o alguna diferencia que no fuera expuesta, sabiendo que el otro pues pueda entenderte. La verdad es que no fue un recorrido fácil y que sin el evangelio, Wendy, si el matrimonio no entiende la gracia del evangelio, va a ser difícil. Y te voy a poner un ejemplo. En momentos donde yo tenía que hacer confesiones, si yo temo de que Betsy no va aun cuando se molestara o aun cuando eso generara en ella cierto dolor, pero yo no entendiera que ella entendía el evangelio también y que podía extenderme gracia. Hubiese sido más difícil para mí como hombre ser transparente. Igualmente ella, si ella hubiese pensado que cualquier confesión iba a traer consigo una represalia y un distanciamiento en vez de yo entiendo, tú eres pecador, yo soy pecador, los dos somos pecadores alcanzados por la gracia en un proceso de santificación, necesitados de la gracia de Dios, ambos capaces de pecar y de ser los peores pecadores, pero la gracia de Dios nos sostiene y así como Dios nos ha perdonado, nos invita a perdonar. Algo tan importante en el matrimonio como eso. Si no lo hubiésemos entendido, quizás no pudiéramos hoy. Yo creo que me trataste con mucha gracia cuando me describiste antes, pero yo quiero hablarles a esas hermanas que están ahí, que a lo mejor dicen, bueno, pero entonces fue fácil para ella. Yo quiero confesar que antes de esta transformación que Dios comenzó, porque terminará cuando Cristo venga, o nos mande a buscar. Exactamente. Yo no tenía ningún afecto por mi hogar. Yo no tenía ningún afecto por la crianza en ese momento de mi hijo. Para mí esto era algo que se iba dando sobre la marcha, pero mi corazón estaba en construir una persona allá afuera y veía las labores del hogar como labores que no eran dignas de mi atención. Y realmente me creí todas las mentiras del feminismo. Era una mujer hasta cierto punto resentida, desconfiada, orgullosa, por supuesto. ¿Tú te estás vengando? No de venganza. Claro que sí, o sea, todo eso estaba ahí. Y en medio de todo eso, era líder en la iglesia y tenía todas esas cosas sucias en el closet de mi corazón, en donde el evangelio aún no había resplandecido. Así que realmente, como dijo Moisés, esto no sucedió de la noche a la mañana. Dios en su gracia ha ido transformando nuestras vidas y lo seguirá haciendo. Amén. Amén, amén. Todo lo que cuentan de lo que eran y de lo que Dios en su gracia les ha permitido ser hasta hoy y continúa, ¿verdad? En el cambio, en la transformación hasta que Él venga. Parece contracultural, totalmente. O sea, lo que escuchamos hoy día es lo que ustedes eran y lo que ustedes vivían y lo que ustedes son o tratan de ser ahora. Es como algo de locos, como que está al revés. Por eso el libro, Una vida al revés. Me encanta la portada, todo está al revés. Uno lo ve y uno no sabe ni por dónde agarrarlo, ni por dónde mirarlo. Así que les va a llamar mucho la atención cuando vayan a sus CLCs,
a buscarlo, Una vida al revés. Aquí está. Es un excelente recurso, Una vida al revés, por el pastor Moisés y Betsy Gómez. Así que estamos bien contentos de poder escuchar un poquito, porque realmente no vamos a escucharlo todo porque queremos que vayan y busquen el libro en la estantería de su CLC más cercana. Pero quiero animarles a que pueden preordenarlo si todavía no ha llegado a su país, o también pueden ordenarlo a través de la tienda en línea. Y recuerden que la grabación está aquí, va a estar aquí en las redes, y la pueden compartir y la pueden volver a escuchar y darle para atrás y decirle a alguien que conocen, y pueden seguir, ¿verdad?, extendiendo sí, extendiendo la voz a todo el que ustedes conozcan. Pero entonces, hermanos Gómez, ¿cómo nace la idea de este libro y cuál es el propósito de este libro? La idea y el propósito de este libro. Sí, el libro nace bajo la premisa de contar la historia de cómo, ya lo hemos dicho, el Evangelio cambió nuestras vidas. Latinoamérica está recibiendo muy buenos recursos muy bien cimentados en las Escrituras. Y este viene siendo como el reflejo de lo que sucede cuando uno es expuesto a esa verdad de la palabra de Dios. Y inicialmente nosotros ya teníamos un tiempo contando esta historia. Esta historia es una historia que lleva 10, 13 años y es la obra de Dios. Más que ver el testimonio de los Gómez, ustedes van a encontrar la obra de Dios en medio nuestro, y eso es lo que plasmamos. Sí, realmente cuando surgió la oportunidad de escribir un libro, nosotros no podíamos, obviamente, de manera individual, nosotros quisiéramos escribir libros de muchísimas cosas que nos apasionan, pero cuando se trata de un mensaje en común que arde en nuestros corazones y ha venido quemando nuestros corazones durante años, y queremos, y lo hemos dado a conocer a todo el vivo, todo el que nos conoce y lee el libro, nos han reportado que lo leen, sí, recuerdo, porque realmente es la historia de Dios. Entonces, era es nuestro interés, nuestro deseo, que este libro sirva como un puente para que ustedes que están a lo mejor exponiéndose a tantos contenidos de sana doctrina, y Dios comenzó un fueguito, y ustedes quieren ver cómo es que luce ese recorrido inicial, esa transformación que Dios puede hacer, ustedes puedan mirar y decir, ok, vale la pena seguir por este camino. Cristo es digno. Él es merecedor de que respondamos con nuestra vida como un sacrificio vivo. Y cuando al inicio del libro nosotros incluso le damos ese matiz de que usted pueda sentirse de que está en nuestra sala y nosotros contarle la historia, mientras también aclaramos conceptos que eran malentendidos por nosotros y que son y han sido malentendidos en medio del pueblo de Dios por mucho tiempo. Y usted va a encontrar una serie de premisas que nosotros entendíamos mal y cómo el Señor por su palabra nos los fue aclarando y cómo se fue afectando nuestra vida, nuestra crianza, la manera de criar a nuestros hijos, nuestro matrimonio. Y también yo creo que busca traer un balance en aquellos que de alguna manera u otra han recorrido un camino similar al de nosotros y ahora se sienten tan orgullosos que son de tropiezos para aquellos que aún no lo han recorrido. Hay un capítulo que llamamos el péndulo, que básicamente es un llamado de atención a aquel que estuvo donde nosotros nos encontrábamos creyendo todo tipo de fábulas y todo tipo de mitos, y ahora abrazando la verdad de la palabra, pero en ese péndulo en su corazón se ha colocado en el otro extremo, ahora rechazando a la gente que no piensa igual o rechazando todo lo que no parece o luce como ellos. Y ahí también hacemos una advertencia. O sea, que busca esa doble dirección, animar a aquel que inició, como dice Betsy, que tiene esa chispa, donde Dios le está abriendo los ojos y se está dando cuenta que hay muchas de las cosas que creía que en la Biblia no lo sustenta, o que ya hiciste el recorrido y ahora te sientes como si fueras el súper sabio, que has abrazado la súper doctrina y que ahora crees que sabes más que todos. Ambos están, busca animar a esa audiencia. Y queremos que usted tome este libro y lea esta historia.
recordando que apunta a la historia con mayúscula, al evangelio. Entonces, no tenga miedo de abrir estas páginas, leer esta historia y, al igual que nosotros, poner a prueba esas convicciones que sustentan su fe, pero sobre todo la vida diaria, ordinaria, tú caminar con el Señor, tu vida de iglesia, sí, la crianza de tus hijos, tu matrimonio, tu andar. Sí. Entonces, sí, ese es el deseo de nuestros corazones. Sí, ya vi entonces cómo nace. Nace porque, ¿verdad? Les hacen la invitación para escribir y en lugar de escribir algo cada quien, escriben de lo que les da la pasión, de lo que Dios ha estado trabajando por más de una década con ustedes, y eso es maravilloso porque es acerca de lo que Dios hizo, no de lo que ustedes han hecho. Así que damos gloria a Dios por eso. Y veo también que el propósito, ¿verdad?, es animar a los que están tal vez en ese proceso, pero también abrirle los ojos a los que han caído en el orgullo, porque ya Dios les abre los ojos, ¿verdad? Y podemos caer. Yo creo que es una etapa también que nos pasa cuando el Señor abre nuestros ojos, podemos caer en ese orgullo. Así que excelente. Toda persona lo puede leer y compruebe su teología o su vivir en el Señor con lo que dice estas palabras, que lo único que hace es apuntar a la Escritura. Así que, para finalizar, mis amados, ¿cuál es la oración que ustedes tienen, que ustedes le hacen al Señor con respecto al alcance de este libro? Wow. Bueno, ¿tú vas a decir cuál es tu oración? Sí. Ok. Bueno, yo oro específicamente, entonces, ya que tengo el privilegio de decirlo primero, por esas mujeres que van a tomar ese libro en la mano. Y yo oro que mientras esas mujeres leen esta historia, que el Señor venza toda rebelión en sus corazones, para que esas mujeres puedan rendirse completa y absolutamente a la autoridad de la palabra. Que esa mujer que lee ese libro sea invadida por una pasión, por estudiar su Biblia, por conocer de primera mano qué es lo que Dios dice, por escudriñar la Escritura, por aprender cómo encontrar a Jesús, cómo encontrar a Dios, pero cómo vivir y responder. Y no puedo dejar de recordarme las palabras de Pablo a Tito de cuáles eran las prioridades de Dios para enseñarle a esas ancianas, que esas mujeres que lean este libro, que respondan a la autoridad de la palabra de Dios y se rindan, puedan manifestar esa teología de la manera más práctica y ordinaria, viviendo vidas puras, castas, siendo mujeres sometidas a sus maridos, a su liderazgo piadoso, amando a sus hijos, cuidando sus hogares y exaltando el nombre de Dios. Mi oración es que ustedes puedan, o quien tenga ese libro en su mano, pueda ser animado a hacer de la Escritura su autoridad. De manera que haciendo de la Escritura su autoridad, entonces puedan crecer en el conocimiento del Señor, en el conocimiento de su Evangelio y crecer espiritualmente y madurar espiritualmente. Mi oración es que Dios use este libro para encender la llama de ustedes poder empezar un recorrido para ser obreros aprobados que conocen la Escritura, conocen el Evangelio y conocen al Dios que se ha revelado por medio de ellas. De manera que puedan madurar en su fe y ser fieles discípulos de Cristo en su iglesia local. Excelente, de verdad que ha sido una súper excelente plática, un conversatorio virtual. Yo creo que está exquisito, todos tienen que escucharlo, compártanlo. Si lo tienen ya, está grabado, compártanlo con todos sus amigos, sus amigas, su iglesia y háblenles de Una vida al revés con Moisés y Betsy Gómez, disponible o prontamente disponible en todas las CLC y en las tiendas online. Una vida al revés, cómo el Evangelio lo cambió todo. Y el prólogo lo escribió el pastor de ambos, Miguel Núñez, que fue el pastor de ellos, aunque todavía lo sigue siendo, aunque viven lejos, ¿verdad?, el uno del otro. Pero él es testigo de muchas de estas cosas. Y él es testigo de muchas de estas cosas, exactamente, sí. Así que muchísimas gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias por permitir que el Evangelio fluya de manera maravillosa a través de sus vidas, de su familia. Así que son un ejemplo, de verdad que les amamos y sabemos que este libro va a hacer lo que ustedes no pueden hacer.
Amén. pero lo que Dios quiere que hacer a través de muchas vidas. Así que Dios les bendiga, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Gracias por estar con nosotros. Así que mientras tanto me quedo yo aquí con los hermanos y amigos de CLC. Quiero compartirles algunos otros recursos que ustedes pueden estar pendientes en sus librerías, en todas las CLC y en las tiendas online. Así que vamos a ver en pantalla los recursos que prontamente o que ya están en las estanterías. Algunos de ellos han salido, otros no, pero pronto van a estar allí. Así que está Basta ya de mí por la autora Jen Oshman. Es tremendo libro que busca derrumbar la autosuficiencia, el yo en nuestras vidas. De verdad que es excelente. Ella ha hecho un trabajo extraordinario. Está por primera vez traducido al español. Es un libro que ya había salido en inglés, pero está exquisito, está bien bueno. Detrás del velo es un estudio bíblico de la vida de Lea, la esposa, la primera esposa de Jacob. Fue escrito por Michelle Caffer. También está Poder Redimido, entendiendo la autoridad y el abuso en la iglesia. Eso es un tema que es bien importante trabajarlo, sobre todo en estos días. Es de Diane Langberg. También Escucha la voz de Dios por la reconocida Priscilla Shirer. Deben conocer Cuarto de Guerra. Bueno, pues ella es la autora de Escucha la voz de Dios. También la Biblia para ilustrar. No sé si la han visto por las redes sociales. Excelente recurso para ilustrar. Se abre completamente, tiene anillas, tiene espacios para usted ilustrar. El papel es fabuloso porque no se traspasa el color. Así que excelente recurso también que puede encontrar en todas las tiendas CLC o a través de la tienda en línea. Y finalmente, pues recomendarle el recién salido del horno Digno de la autora Wendy Bello. Es un estudio del Salmo 103. Tremendo recurso también. Ya saben, muchos de ustedes saben quién es Wendy Bello. Bueno, pues me voy despidiendo para que sigan disfrutando su viernes. Gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión. Les recuerdo que pueden conseguir todos estos recursos en cualquiera de las CLC, ya sea lo pueden encontrar allí o pueden pedirlo en línea o pueden también preordenarlo en su tienda de preferencia allí en la CLC. Así que les amamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Compartan esta transmisión. Dios les bendiga. Será hasta la próxima. Bye bye.